Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, estamos como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de la vida. Estamos en una serie maravillosa que hemos titulado Libertad, la gracia te hace libre. Y hoy vamos a considerar Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dani, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si eres tan gentil, te acercas al micrófono y vas a leer Gálatas 5:22, campeón. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Y 23. Humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Gracias, campeón. Dani acaba de leer un texto de las Sagradas Escrituras que es demasiado importante y que debe ser tenido en cuenta. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. El autor lo que está haciendo es comparando y contrastando dos maneras de vivir la vida. La primera manera es la que ya describió en los versículos anteriores, donde mostró cómo es la vida de una persona que está dirigida por su naturaleza pecaminosa, por su propio ego, por su propia naturaleza caída. Entonces ya habíamos hablado en clases anteriores que una persona que está dirigida por su propio ego, pues tiene resultados que son más que evidentes, más que claros. La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta. Miren esto, muchachos. La ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, las fiestas desenfrenadas y otros pecados. Y entonces el autor ya dijo, a ver, si usted quiere vivir de acuerdo a su manera, a su estilo, de acuerdo a su naturaleza egocéntrica y ególatra, pues los resultados son evidentes, son estos. ¿Cuáles? Algunos de estos. Quiero aclarar que la Biblia no dice que todas las personas tenemos esos pecados en la misma manifestación o en la misma intensidad. Y eso es lo que a algunas personas les hace pensar que son buenas personas. Hay gente que dice, bueno, pero yo no soy inmoral a nivel sexual, ni soy impuro, ni me dejo llevar por mis pasiones sensuales, ni soy idólatra, ni hechicero. Pero resulta que tiene ataques de ira o tiene ambición egoísta. Pues resulta que ahí ya tenemos ahí ya tenemos una manifestación del resultado de vivir a su manera. ¿Sí? Ajá. Quiere decir que todo ser humano que está dirigido por sí mismo, por su naturaleza ególatra, egocéntrica, egoísta, caída, va a manifestar algunos de esos defectos en el carácter, de esos problemas en el carácter. Y eso es aplicable a todo ser humano que vive en este planeta. Toda persona que esté dirigida por su propio ego, por sí misma, va a manifestar algunos de estos pecados, algunos de estos hábitos, algunas de estas actitudes que son malas a nivel moral. Porque la inmoralidad, la impureza, las pasiones sensuales, la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia, todo eso a nivel moral es reconocido como malo. Eso es reconocido como malo a nivel moral. ¿Quién dice que eso es malo, Dani? Dios. Dios. Dios dice que eso es malo. Muy bien. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 22, lee Dani la primera frase hasta los 2 puntos. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Y entonces aquí él compara y contrasta y dice, bueno, ustedes quieren dejarse llevar por su naturaleza pecaminosa, por su ego,
quieren dejarse controlar por ustedes mismos, lo cual va a producir esa clase de fruto, esa clase de actitud, o van a permitir que sea Dios el que los controle. Y ahí está la gran pregunta que tenemos hoy. Dani, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que sea tu propia naturaleza pecaminosa, caída, ególatra y egoísta la que te controle? ¿O vas a tomar la decisión de permitir que sea el Espíritu Santo de Dios el que te controle? Voy a permitir que el Espíritu Santo me controle. ¿De verdad? Sí. Entonces eso se tiene que ver. Eso se tiene que ver. Porque resulta que los seres humanos, cuando hablamos de tener libre albedrío, estamos hablando de o decidimos someternos a Dios o decidimos vivir a nuestra manera. ¿Tú qué dices, Margie? ¿Decides someterte a Dios o decides vivir a tu manera? Decido someterme a Dios, ¿sí? Cada día, cada momento, ¿no? Porque cada momento tomamos decisiones y esas decisiones debemos someterlas a Dios. Correcto. Yo también, yo como ser humano, como individuo, como padre, como persona, yo necesito y decido y necesito desesperadamente someterme al control de Dios, porque en mis propias fuerzas, con mi propia inteligencia, con mi propio talento, no voy a poder dirigir mi vida, no voy a poder porque soy totalmente incapacitado, porque mi naturaleza pecaminosa me gobierna, mi naturaleza pecaminosa me tiene cautivo, entonces yo necesito desesperadamente que sea Dios el que dirija mi vida. Y ahí aparece entonces la frase en el versículo 22, en cambio, o sea, en contraste con la naturaleza pecaminosa, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. Y ahora quiero explicar algo. Cuando decimos que la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, Dani, estamos hablando del tipo de actitudes que están presentes en nuestras vidas. Ojo, Dani, ¿qué es una actitud? Una actitud es la forma en la que tú respondes a lo que te sucede en la vida práctica. Vuelvo y lo digo, Margie. ¿Qué es una actitud? Una actitud es la forma en la que tú respondes a lo que te sucede en la vida práctica. Y cuando es el Espíritu Santo el que te dirige, entonces esas actitudes empiezan a ser el resultado del carácter mismo de Dios en nuestras vidas, obrando en nuestras vidas. Entonces el fruto del Espíritu Santo son las actitudes. Una actitud es una forma de responder a las diferentes situaciones de la vida. Si el Espíritu Santo me guía, entonces yo empiezo a responder y a vivir en mi vida con las siguientes características. Vamos a analizar estos 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Quiere decir, amigo que me estás escuchando, que si nuestras vidas son dirigidas por el Espíritu Santo, si nuestras vidas son dirigidas por Dios, entonces nosotros vamos a mostrar en la vida cotidiana estas 9 características que todas hacen parte del fruto del Espíritu Santo. Es un solo componente dividido en 9 partes, no son 9 cosas aisladas. No es, ay, ¿sabes qué, Dani? El fruto, a mí el Espíritu Santo sí me hace tener mucho amor, pero poca paciencia. No, porque el fruto es una sola cosa, es una unidad. El fruto es un solo resultado, Dani, que a su vez ese resultado está dividido en 9 partes, pero es una sola cosa. ¿Eso qué quiere decir? Que no es, ay, mira, a mí el Espíritu Santo me ayuda a tener tanta amabilidad, pero poca paz. No. Si yo tengo paciencia, tengo paz. Si yo tengo paz, tengo amabilidad. Si yo tengo amabilidad, tengo dominio propio. Si yo tengo dominio propio, tengo humildad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que me dirige y él produce ese fruto como un todo en mi vida. ¿Sí queda claro, campeón? Sí. El fruto es un todo que es producido por el Espíritu Santo de Dios en mi vida y lo manifiesto en el diario vivir. Maravilloso. Vamos a analizar entonces los 9 componentes del fruto. Otra vez, vamos a analizar los 9 componentes del fruto. Dice así:
Los 9 componentes. ¿Preparado, Dani? Sí. Dice versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Voy a leer los 9 para después empezar a hablar de cada uno. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Muy bien, y entonces no vamos a violar ninguna ley, ni humana ni divina. No vamos a violar la ley moral de Dios. No vamos a tener que obedecer ninguna ley humana ni ninguna ley divina si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Quiere decir entonces que los cristianos, los seguidores de Jesucristo, son anarquistas 100%? ¿Cero autoridad, cero obediencia a leyes? No, es todo lo contrario. Cuando es el Espíritu Santo de Dios el que nos controla y tenemos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio, eso lo que hace es simplemente darnos un carácter que es aprobado por cualquier ley divina y humana. Nos da un carácter que nunca va a violar ninguna ley y que realmente ni siquiera se tiene que concentrar en obedecer la ley. ¿Por qué? Porque el resultado de vivir guiado por Dios es ese componente, es ese fruto. Espectacular. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, quiero que piensen, por favor, amigos que me están escuchando y nosotros como familia, cuando nosotros somos dirigidos por Dios y tenemos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, confiabilidad, humildad y dominio propio, eso nos hace portarnos como ciudadanos absolutamente dignos, ciudadanos ejemplo, ciudadanos excelentes, ciudadanos que realmente cumplen con la constitución del país, que son buenos jefes, buenos empleados, que son excelentes ciudadanos, porque el fruto del Espíritu Santo es superior a cualquier ley moral humana. Por eso, cuando nos guía el Espíritu Santo de Dios, somos ciudadanos modelo. Y eso es lo que las cartas del apóstol Pablo y en general el Nuevo Testamento nos enseña. Muy bien. La primera característica de ese fruto, de las 9 características que están aquí citadas, la primera característica es amor. El amor es la decisión disciplinada y esforzada de hacer cosas buenas por los demás. El amor es aquella fuerza que nos impulsa a hacerle bien a los demás, a pensar primero en los demás, a buscar el bienestar de los demás, a buscar que los demás estén bien. Eso es amor. Vamos a leer exactamente la Biblia como lo define. Juan 15:13, Dani. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Vamos a entender qué dice la Biblia. Juan 15:13. Vamos a buscarlo. Aquí en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 15, versículo 13. No hay amor. Dale, Maggi. No hay amor más grande que el de dar la vida por los demás. Por los amigos. Excelente. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Aquí la Biblia nos empieza a explicar qué es amar. ¿Y amar entonces qué es? Dar la vida. No hay un amor más grande que el dar la vida, entregarse. Eso es amor. ¿Qué es amor? Entregarse, darse a los demás. Vamos a ir a Romanos 5, 8 y 11. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Romanos capítulo 5. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. ¿Quién lo tiene? Dani, arranca, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11, campeón. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ¿cómo se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo? Con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues con nuestra amistad... Pues, ¿cómo? Pues como nuestra amistad con Dios
restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Aquí entonces este es un texto maravilloso porque habla de la justificación, de que Dios restableció la amistad con Él. Dios nos sacó del estado de condenación y Él tomó la iniciativa. Y entonces el amor, como lo leímos en Juan 15, es entregarse por los demás, y el amor es tomar la iniciativa cuando vamos a hacer algo por los demás. Vamos a tomar la iniciativa en la reconciliación, vamos a tomar la iniciativa en la amistad, vamos a tomar la iniciativa en el bienestar. Entonces amar es dar la vida, darlo todo, y amar es tomar la iniciativa. Por eso decimos que amor es la decisión disciplinada y esforzada de hacer cosas buenas por los demás. Vamos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, allá terminando el Nuevo Testamento, Dani. Primera de Juan. Y vamos a buscar en el capítulo 3 de Primera de Juan. De Juan, María Paz, a ver. Sí, Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, campeón. Cuando lo tengas me avisas. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tienes, Margie? Sí. Y vamos a buscar el versículo 16 y el versículo 17, por favor. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Espectacular. Ahí el versículo lo dijo clarísimo, ¿no? Arrancando en el versículo 16 dijo: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. O sea, si nosotros los seres humanos conocemos el amor, es porque Dios nos ha mostrado el amor. Porque de nuestra propia naturaleza no fluye el amor, porque nosotros somos ególatras, egocéntricos y egoístas. En cambio, como dice la Biblia, conocemos lo que es el amor verdadero. ¿Qué es el amor verdadero? Dar la vida por los demás. En estos 3 versículos que acabamos de leer, Juan 15:13, Romanos 5:8 y Primera de Juan 3:16, entonces podemos ver qué es el amor según Dios. ¿Qué es el amor según Dios? Entregarse. ¿Qué es el amor según Dios? Tomar la iniciativa. ¿Qué es el amor según Dios? Ayudar, tener compasión, velar por las necesidades urgentes de los demás. Quiere decir que cuando es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, nuestra vida se caracteriza por eso. O sea, una persona que es guiada por el Espíritu Santo de Dios no puede odiar a nadie. ¿Por qué? Porque está imposibilitado. Yo le sumaría ahí también, Daniel, decidir, ¿no? Es otra característica. Porque el amor es una decisión. Correcto. Decidir. Correcto. Decisión. Ahora, los seres humanos por naturaleza no amamos porque somos ególatras. Pensamos en nuestro beneficio primero. Pero quiero aclarar que una persona que es seguidor de Jesucristo y que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, no piensa en sí mismo primero, sino piensa en los demás. Es imposible que un verdadero seguidor de Jesucristo odie a alguien. Es imposible, no lo puede odiar. No puede. Porque está imposibilitado para odiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en él. Y porque el Espíritu de Dios ha quebrado el poder del pecado. O sea que no existe la posibilidad de que una persona guiada por el Espíritu Santo odie a otra persona. No es posible, no lo puede odiar. Una persona guiada por el Espíritu Santo entonces muestra la iniciativa a la hora de hacer cosas por los demás, de restablecer las relaciones, de la reconciliación, de buscar el bienestar, la compasión hacia los demás. Si se dan cuenta por qué es imposible o desobedecer leyes humanas
cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, eso nos lleva a ser buenos ciudadanos de manera automática. De manera automática. Muy bien, después dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, y después vamos a ver qué dice en Gálatas 5:22, volvamos allá, Gálatas 5:22. Vamos nuevamente a nuestro texto base, Gálatas 5:22 y 23, ¿lo tienes, Margie? Sí, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Alegría. Vamos a quedarnos ahí. Alegría. Alegría. Alegría, gozo. Son dos palabras intercambiables. Alegría y gozo. El gozo es un estado del alma de profundo bienestar y satisfacción producido por la certeza de la esperanza y la relación profunda con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelvo y lo digo. El gozo es un estado del alma de profundo bienestar y satisfacción, producido por la certeza de la esperanza y la relación profunda con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. El gozo cristiano no tiene nada que ver con las circunstancias de la vida cotidiana. El gozo cristiano no tiene nada que ver con si le está yendo bien en los negocios o no. El gozo cristiano no tiene nada que ver con la situación física. El gozo de Dios no tiene nada que ver con la situación social. El gozo de Dios es un estado del alma que está caracterizado por la satisfacción, por la plenitud. Pero esa satisfacción y esa plenitud tienen como base la certeza de la esperanza que tenemos en Dios, la confianza que tenemos en Dios y la confianza que tenemos en su Hijo Jesucristo. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8 para entender este concepto. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienes, Dani? Para que lo leas, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Gracias, campeón. Miren esto. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. ¿Sí ven cuál es el origen del gozo? El origen del gozo no es una, no es una superstición absurda, solo mística. No, el gozo de Dios viene de la esperanza en algo absolutamente ciertísimo, que es el amor que nos tiene nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. Por eso dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Si yo amo a Jesucristo, ahí es donde se origina el gozo. Vuelvo y lo digo. Si yo amo a Jesucristo, ahí es donde se origina el gozo. Porque miren, aunque ahora no lo ven, ¿a quién? A Jesucristo. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Sí ven? O sea, si yo amo a Jesucristo, como resultado voy a confiar en Él. Y si yo confío en Él, mi vida se caracteriza por el gozo. El gozo está ligado a la relación profunda y a la certeza de la esperanza que tenemos en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Por eso interpretamos las circunstancias de la vida cotidiana de acuerdo a esa perspectiva eterna. Ese es el resultado del gozo. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 16. Rápidamente. Evangelio de Juan, capítulo 16. Juan 16, y vamos a buscar el versículo 20 hasta el 22. Dale. ¿Listo? Les digo la verdad.
Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Hasta el 22, ¿no? Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, bueno, yo voy a ser crucificado. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, bueno, yo voy a ser crucificado. Cuando me crucifiquen, el mundo se va a alegrar. Cuando me vean ahí los judíos, los líderes religiosos con su religión torcida y apóstata, cuando me vean los verdugos romanos, cuando me vean los impíos crucificados, ellos se van a alegrar. Y ustedes, cuando me vean ahí crucificado, ustedes se van a poner demasiado tristes. Sin embargo, cuando yo vuelva, o sea, cuando resucite, ustedes van a experimentar una alegría, un gozo que nadie les podrá quitar. ¿Sí ven? Él dijo, cuando yo sea crucificado van a estar muy tristes, pero cuando me vean resucitado, van a tener una alegría que nadie nunca jamás les podrá quitar, ese gozo de que Jesucristo resucitó. Y eso fue lo que sucedió en la vida de los apóstoles. Recordemos que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel diciendo, gozaos y alegraos en el Señor. Y estaba en la cárcel. ¿Pero por qué? Pues por la certeza de la resurrección, por la esperanza que tiene en Cristo. El gozo entonces es el gozo de la certeza de nuestro Señor Jesucristo, y entonces él lo compara con una mujer que está con dolores de parto, que son dolores increíblemente fuertes. Sin embargo, eso, cuando el niño nace, la alegría que le embarga a esa madre al ver a su hijo es mucho más grande y supera cualquier sentimiento de dolor que haya experimentado unos minutos atrás. Ahora el gozo es mucho más grande, mucho mayor que el dolor. Y eso es lo que caracteriza a los seguidores de Jesucristo, el gozo. Vamos a ir a Romanos 14, 17, un poquito adelante de Juan. 14, Juan 14, ¿qué? Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Pues el reino. Muy bien. Romanos 14, 17, Margie. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Maravilloso. Estar gobernados por Dios no se trata de obedecer leyes humanas, qué como, qué no como, tradiciones humanas, qué como, qué no como, guardo días de reposo o no guardo días de reposo, eso es tradiciones humanas. El reino de Dios, el gobierno de Dios se trata de bondad, de paz, de gozo en el Espíritu Santo, de justicia en el Espíritu Santo. Entonces dice, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. O sea que el gozo es, de acuerdo a este versículo, un regalo de Dios. ¿Qué es el gozo? Un regalo de Dios. Y vamos a ir a Filipenses 4:4. Ahí adelantito está Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Dice Filipenses 4:4. ¿Ya lo tienes, Dani? Sí. Léelo, por favor. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cubrirá su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estén siempre alegres en el Señor, acabó de decir el apóstol Pablo. Y entonces hemos visto ya dos características del fruto del Espíritu Santo. El amor, que es dar, entregarse, es la reconciliación, es la iniciativa. Y hemos visto el gozo, que es el resultado de tener una ciertísima esperanza, una certeza absoluta
en la obra de Dios y en la relación con Dios, donde Él toma la iniciativa. Espectacular. Gran pregunta. ¿Esas características están en nuestras vidas? ¿Nos caracterizamos por el amor y por el gozo? Si no es así, sometámonos al control del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Chao!